El interior de la estación parecía absorber cada sonido. El ruido de la maquinaria era la única compañía que tenía. El espacio tenía esa forma de hacer que todo se sintiera distante, apagado, como si el vacío exterior intentara colarse y tragarte por completo. Pero ya estaba acostumbrado. Después de años de misiones, el vacío ya no me molestaba. Era solo otra parte del trabajo. Me puse el traje, deslizando las piernas dentro de la tela. El material era ligero, diseñado para resistir micrometeoritos y radiación solar, pero aún así se sentía como una segunda piel. Lo había hecho 1000 veces antes, y cada paso era memoria muscular. La reparación era simple. Mantenimiento de rutina en un satélite que había estado orbitando la Tierra durante años. Nada fuera de lo común. El casco encajó en su lugar con un clic, sellándose con un silbido mientras los sistemas internos del traje se activaban. Una pantalla de visualización frontal se encendió, superponiendo información en el visor. Niveles de oxígeno, integridad del traje, temperatura externa. Todo en verde. Hice un diagnóstico rápido, tocando los paneles táctiles integrados en los antebrazos del traje. Todo estaba en orden. Control de la estación, aquí Vega. Preparándome para la EVA, dije, mi voz calmada y profesional. La inteligencia artificial de la estación, diseñada para gestionar operaciones y servir como mi única compañía aquí arriba, respondió con un suave tono. Copia, Vega. EVA confirmada. Todos los sistemas nominales. Procede con la misión. Miré por la pequeña ventana junto a la esclusa de aire. La Tierra colgaba abajo. Un orbe brillante de azul y verde suspendido en el vacío. Incluso después de todo este tiempo, esa vista todavía me quitaba el aliento. Era lo único que no había perdido su asombro, sin importar cuántas veces la viera. La puerta de la esclusa se deslizó abierta y entré. El espacio apenas suficiente para una persona. Inicié la secuencia de descompresión. El sonido del aire siendo succionado era reconfortante, de una manera que solo la rutina podía hacerlo. Floté ligeramente mientras la presión caía, la gravedad artificial de la estación, manteniéndome cerca del suelo. Descompresión completa. Abriendo escotilla exterior, anunció la IA. La escotilla se abrió, revelando la infinita oscuridad del espacio. Respiré profundamente, más por costumbre que por necesidad, y me impulsé fuera de la estación, flotando hacia la vasta nada. La cuerda de seguridad unida a mi traje se desenrolló detrás de mí, un salvavidas de regreso a la estación y a la seguridad que representaba. El satélite estaba a solo unos cientos de metros, un pequeño punto parpadeante contra el fondo de estrellas. Activé mis propulsores, pequeños chorros de aire que me impulsaron hacia el objetivo. Llegué al satélite en minutos, posicionándome junto a él y asegurando mis botas a su superficie con abrazaderas magnéticas. Control de la estación, estoy en el satélite. Comenzando las reparaciones, informé. Copia, Vega, procede. El satélite era un modelo estándar, uno en el que había trabajado docenas de veces antes. El mantenimiento era sencillo: reemplazar un panel dañado, revisar las celdas de energía y ejecutar un diagnóstico en la matriz de comunicaciones. Saqué las herramientas necesarias del compartimento de mi traje y comencé a desatornillar el panel. El trabajo era calmante, cada movimiento practicado. Las misiones espaciales eran como cirugía, precisas, cuidadosas, sin margen para errores, un desliz, y las cosas podían salir mal rápidamente. Pero no estaba preocupado. Esto era rutina.
Mientras retiraba el panel, capté un vistazo de la Tierra por el rabillo del ojo. Estaba igual que siempre, brillante, hermosa, viva. Pero entonces, mientras me concentraba de nuevo en mi trabajo, algo cambió en mi visión periférica. Me congelé, mis manos flotando sobre el circuito expuesto. Control de la estación. ¿Vieron eso? Negativo, Vega. Por favor, aclara, respondió la IA, su tono inalterado. Pensé que vi algo. No importa. Probablemente solo fue la luz. Lo dejé pasar y continué con mi trabajo. Terminé las reparaciones en menos de 1 hora, ejecutando un diagnóstico final para confirmar que todo funcionaba como debía. Los sistemas del satélite volvieron a la vida. La matriz de comunicaciones parpadeando en reconocimiento. Reparaciones completas. Todo está en línea, informé. Copia, Vega. Buen trabajo. Regresa a la estación. Desenganché las abrazaderas magnéticas y me preparé para regresar. La cuerda de seguridad me aló lentamente, acercándome a la estación. Miré hacia la Tierra, esperando ver el familiar panorama de casa. Había desaparecido. Parpadeé convencido de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando miré de nuevo, el lugar donde había estado la Tierra era solo un vacío. No había azul, ni verde, ni nubes arremolinadas. Solo oscuridad. Control de la estación. ¿Tienen visual de la Tierra? Zrenia, pregunté, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. Negativo, Vega. La Tierra no está en rango visual, respondió la IA, su tono aún exasperantemente calmado. Me giré, escaneando la vastedad a mi alrededor. Las estrellas todavía estaban allí, titilando en la distancia. Pero la Tierra había desaparecido. No, eso es imposible. La Tierra no puede simplemente desaparecer, murmuré para mí mismo, revisando frenéticamente las coordenadas de la estación, recalibrando la pantalla de mi traje, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo o no viendo. Control de la estación. Necesito un diagnóstico completo del sistema. Ejecutando diagnóstico. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales, respondió la IA después de un momento. Miré fijamente el espacio vacío. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. La Tierra no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué diablos está pasando? Zrenia, susurré. Las palabras amortiguadas dentro de mi casco. No hubo respuesta, solo el frío y silencioso vacío del espacio. Activé mis propulsores, impulsándome de regreso a la estación lo más rápido que pude. La cuerda de seguridad se tensó, alándome más rápido que antes. Mi respiración se volvió entrecortada, empañando el interior de mi visor. La estación era visible adelante, pero ya no se sentía como el refugio seguro que había sido minutos atrás. Ahora era solo un cascarón de metal flotando en medio de la nada, tan perdido como yo. Llegué a la esclusa, forcejeando con los controles, para abrir la escotilla. Se deslizó a un lado, y prácticamente me arrojé dentro, presionando el botón de descompresión con manos temblorosas. La escotilla se selló detrás de mí, y sentí la gravedad mientras la esclusa se presurizaba. En el momento en que la escotilla interna se abrió, me tambaleé dentro de la estación, quitándome el casco. Me apoyé contra la pared, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Vega, todos los sistemas están nominales. ¿Cuál es tu estado? Miré hacia las cámaras montadas en las esquinas de la habitación, sabiendo que no podían comprender el terror absoluto que se apoderaba de mi mente. La Tierra ha desaparecido, dije, las palabras sonando irreales incluso al salir de mi boca. Por favor, aclara, Vega, respondió la IA, su tono tan sereno como siempre. La Tierra, el planeta, no está ahí, simplemente ha desaparecido. La IA hizo una pausa, como si estuviera procesando la información. No se detectan anomalías en los sistemas de la estación.
Todos los sensores externos confirman condiciones nominales. La Tierra no está en rango visual, repitió. Miré fijamente la ventana vacía donde debería haber estado la Tierra. Esto era real. Lo que fuera que estuviera sucediendo era real. Y yo estaba solo en ello. Vega, por favor, aconseja sobre las siguientes acciones, indicó la IA. No tenía idea de qué hacer. Esto no estaba en ningún manual de entrenamiento, ni en ningún protocolo. La Tierra había desaparecido. Y yo estaba flotando en una caja de metal con nada más que el vacío alrededor. Activa una baliza de emergencia. Envía una señal de auxilio. Alguien tiene que saber lo que está pasando, ordené, tratando de mantener algo de control. Baliza de emergencia activada. Señal de auxilio enviada. Esperando respuesta, respondió la IA. Pero en el fondo sabía que no habría respuesta. No de la Tierra, ni de ningún otro lugar. Me había entrenado para innumerables escenarios, fallas de sistemas, malfunciones del soporte vital, incluso la posibilidad de quedar varado en el espacio. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para esto. La Tierra había desaparecido, y yo me había quedado flotando sin explicación, sin razón, sin esperanza. Vega, no se detectan anomalías en los sistemas de la estación. Los sensores externos confirman que no hay actividad inusual. Por favor, aconseja sobre las siguientes acciones. La voz de la IA resonó a través de los corredores vacíos. ¿Ninguna actividad inusual?, murmuré, casi riéndome de lo absurdo de la situación. El planeta ha desaparecido, y me dices que no hay actividad inusual. Me obligué a ponerme de pie, apoyándome en la pared para mantener el equilibrio. Mis piernas se sentían débiles, mi mente todavía recuperándose del shock. Ejecuta un diagnóstico en los escáneres de largo alcance. Quiero saber si hay algo allá afuera que pueda explicar esto. Ejecutando diagnóstico, respondió la IA, y pude escuchar el zumbido de los instrumentos mientras la estación cumplía con mi orden. Me acerqué al panel de control. Los sistemas de la estación funcionaban normalmente, tal como lo habían hecho antes de que la Tierra desapareciera. Las luces estaban estables, los niveles de oxígeno eran normales, la gravedad artificial me mantenía firmemente en el suelo. Todo era igual, excepto por el hecho de que lo más importante en el universo había desaparecido. El diagnóstico terminó con un suave tono y escaneé los resultados, esperando encontrar algo. Una anomalía, una señal, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido. Los escáneres de largo alcance no detectan objetos, señales o anomalías en las cercanías, informó la IA, confirmando lo que ya temía. Todos los sistemas nominales. Golpeé el panel de control con el puño, la frustración convirtiéndose en ira. ¡Maldición! Tiene que haber algo. Los planetas no desaparecen así como así. Miré fijamente el panel de control, los datos desplazándose por la pantalla, pero todo se mezclaba en un desorden sin sentido de números y símbolos. Mi mente estaba demasiado dispersa, demasiado asustada para darle sentido. Piensa, Santiago, piensa, me dije a mí mismo, caminando de un lado a otro en el estrecho corredor. Tenía que mantenerme racional. Tenía que mantener mi mente enfocada. Pero, ¿cómo podía enfocarme cuando todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, había desaparecido? Necesitaba recopilar más información, encontrar alguna explicación. No importaba cuán improbable fuera. Activé las cámaras externas de la estación, la imagen apareciendo en la pantalla. Las cámaras recorrieron la nada, las estrellas brillando como siempre, pero no había nada más. No había escombros, no había explosión, no había rastro de la Tierra o su luna. Nada. Cambié a imágenes térmicas, esperando captar alguna firma de calor residual, alguna pista que pudiera indicar hacia dónde
había ido el planeta. La pantalla brillaba con el calor de las estrellas distantes, pero el área donde debería haber estado la Tierra estaba fría, vacía, desprovista de cualquier cosa que sugiriera su presencia. ¿Cómo es esto posible? Swing, susurré, mirando fijamente la pantalla con incredulidad. ¿A dónde se fue? ¿Podría haber sido un ataque? ¿Un arma tan poderosa que podría borrar un planeta sin dejar rastro? Pero no había evidencia. Ningún signo de impacto o explosión. Además, ¿quién o qué podría manejar un arma así? Otra posibilidad se coló en mi mente, una que no quería considerar pero no podía ignorar. ¿Y si esto no fuera un evento externo? ¿Y si algo había salido mal con la estación? Con mi propia percepción, recorrí las posibilidades. Alucinación, un mal funcionamiento en mi traje, o en los sistemas de la estación, incluso un colapso mental. Pero todo funcionaba normalmente. Los diagnósticos estaban claros, y yo me sentía cuerdo. Pero, ¿cómo sabría si no lo estuviera? Vega, no se detectan malfuncionamientos en tu traje o en los sistemas de la estación. La IA interrumpió mis pensamientos en espiral, como si estuviera leyendo mi mente. Sí, ya lo sé, murmuré. Pero algo está mal. La Tierra no desaparece así como así. Estaba solo, completamente y absolutamente solo, con nada más que el vacío a mi alrededor. No había tierra, no había humanidad, no había punto de referencia. Solo la estación y la interminable oscuridad del espacio. Necesitaba anclarme, aferrarme a algo real, algo que tuviera sentido. Me dirigí a la pequeña cubierta de observación, donde había pasado incontables horas mirando hacia la Tierra, maravillándome de su belleza, de su fragilidad. Pero ahora, la gran ventana enmarcaba solo la oscuridad vacía. Apreté las manos contra el vidrio, mi aliento empañando la superficie. Me obligué a ver algo, cualquier cosa, pero la oscuridad me devolvió la mirada, indiferente e implacable. Control de la estación. ¿Alguna respuesta a la señal de auxilio? Negativo, Vega. No se ha detectado ninguna respuesta, respondió la IA. Me desplomé contra la pared, sintiendo el metal a través de mi traje. Mi mente luchaba por comprender la magnitud de lo que había sucedido. Era como si todo lo que conocía, todo lo que había importado, hubiera sido borrado en un instante. Y entonces, en medio de mi desesperación, un pensamiento me golpeó, una posibilidad tan aterradora que me heló la sangre en las venas. ¿Y si la Tierra no hubiera desaparecido? ¿Y si yo había sido el que se había movido? ¿Y si de alguna manera había sido arrastrado a otra realidad, a otra dimensión donde la Tierra no existía? ¿Y si yo era el que estaba fuera de lugar, un sobreviviente solitario, en un universo que no era el mío? Sacudí la cabeza tratando de desechar el pensamiento, pero se aferró a mí, abriéndose paso en mi mente. Era absurdo, imposible. Pero de nuevo, también lo era la desaparición de un planeta entero. Vega, tus signos vitales están elevados. Recomiendo descanso y monitoreo, sugirió la IA, como si una siesta pudiera resolver de alguna manera la pesadilla cósmica en la que estaba viviendo. Descanso, claro. Como si fuera a dormir después de esto, murmuré, levantándome. Necesitaba mantenerme activo, mantener mi mente ocupada. Si me detenía, si me permitía reflexionar sobre la magnitud de lo que había sucedido, temía perder lo poco que me quedaba de cordura. Caminé por la estación, revisando sistemas, ejecutando diagnósticos, cualquier cosa para distraerme del vacío afuera. Pero no importaba a dónde fuera, no importaba lo que hiciera, la nada estaba allí. Las horas pasaron. Operaba en piloto automático, mis acciones impulsadas por la necesidad de mantener algo de normalidad a pesar de la inquietante realidad de mi situación. Pero eventualmente,
No pude mantener los pensamientos a raya por más tiempo. El silencio, la nada, se volvieron demasiado. Me encontré de nuevo en la cubierta de observación, mirando hacia la nada. La pregunta que me había estado atormentando surgiendo a la superficie. ¿Por qué? Zrenia, susurré, mi voz quebrándose. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estoy solo? No hubo respuesta, por supuesto. Solo la nada, inmensa e indiferente, un abismo cósmico que se tragaba todo lo que conocía, todo lo que era. En algún lugar profundo de mi mente, un nuevo pensamiento comenzó a tomar forma. Una comprensión de cuán frágil había sido mi realidad. La Tierra, la humanidad, todo lo que había conocido, era tan pequeño, tan insignificante en el gran esquema del universo. Y ahora esa insignificancia se había derrumbado a mi alrededor, dejándome varado con nada más que mis propios pensamientos. Por favor, susurré al aire vacío, a la IA, al vacío mismo. Por favor, deja que esto sea una pesadilla. Déjame despertar. Pero el vacío no ofreció consuelo, ni liberación. Simplemente existía. Y yo estaba atrapado en él. Los días habían pasado desde que la Tierra desapareció. La estación era mi único santuario. La IA con su voz monótona mi única compañía. Pero comenzaba a resentirla. No entendía lo que estaba sucediendo y no podía consolarme. Las alucinaciones comenzaron pequeñas, cosas que casi podía ignorar. Un susurro que parecía venir justo detrás de mí. Un destello de la Tierra en la ventana que desaparecía en el momento en que me daba la vuelta para mirar. Traté de descartarlas como trucos de la mente, resultado del estrés y la falta de sueño. Pero a medida que las horas pasaban, se volvieron más difíciles de ignorar. Estaba en el módulo de mando, ejecutando otro diagnóstico, cuando escuché una voz distorsionada saliendo de los altavoces de la estación. Santiago. Era la voz de mi madre, clara como el día. No la había escuchado en años, no desde que falleció. Sentí un sudor frío brotar en mi frente y me di la vuelta lentamente, escaneando la habitación. Por supuesto, no había nadie allí. La estación estaba tan vacía como siempre. Santiago, ¿estás ahí? Zrenia repitió la voz, más suave ahora, casi suplicante. No, susurré, sacudiendo la cabeza, tratando de aferrarme a la realidad. Esto no es real, no es real. Pero la voz no se detuvo. Resonó a través de los corredores, cambiando de tono y tono, convirtiéndose en un coro de voces. Mi padre, mi hermano, viejos amigos, todos llamándome, acusándome, suplicándome, burlándose. Me cubrí los oídos, pero las voces solo se amplificaron, volviéndose más exigentes. Llenaron la estación, rebotando en las paredes, perforando mi mente. Santiago, ¿por qué nos dejaste? Component Placement, preguntó la voz de mi hermano. ¿Por qué nos abandonaste? Caí de rodillas, apretando los ojos, tratando de bloquearlo todo. Pero las voces no se iban. Estaban dentro de mi cabeza, despedazándome pieza por pieza. No los abandoné, balbuceé. No lo hice. Pero en el fondo sabía la verdad. Los había dejado atrás cuando me uní a esta misión, eligiendo la comodidad del espacio sobre el calor de la conexión humana. Y ahora estaba pagando el precio. Vega, tus signos vitales están elevados, interrumpió la IA. Recomiendo descanso y relajación. ¿Descanso y relajación? ¿Cómo puedo relajarme cuando los fantasmas de mi pasado me están atormentando, exigiendo respuestas que no tengo? No hay descanso, murmuré, levantándome tambaleante. Tengo que resolver esto. Tengo que hacerlo. Comencé a tocar los controles, accediendo a cada sistema, cada sensor, cada bit de datos que pudiera encontrar. Necesitaba respuestas, algo que explicara lo que me estaba sucediendo, lo que le había sucedido a la Tierra.
Pero cuanto más buscaba, más perdido me sentía. Las alucinaciones se intensificaron. Cada vez que miraba por la ventana, veía la tierra, entera y hermosa, pero estaba mal, demasiado brillante, demasiado vibrante, como una pintura en lugar de la realidad. Y cuando parpadeaba, desaparecía, reemplazada por la oscuridad que lo había consumido todo. Comencé a hablarle a la IA, no como a una máquina, sino como a una persona, un confidente, un terapeuta, cualquier cosa que me mantuviera atado a la realidad. Necesitaba algo, alguien que me dijera que no estaba perdiendo la mente. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Por qué no puedes ver lo que está pasando allá afuera? Vega, no se detectan anomalías en el entorno externo, respondió la IA, como siempre lo hacía. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. ¿Parámetros normales? Zrenia me reí amargamente. ¿Cómo puedes llamar a esto normal? La Tierra ha desaparecido. ¿No lo entiendes? Ha desaparecido. Por favor, aclara, Vega. La Tierra no está en rango visual. No hay más datos disponibles. No hay más datos, repetí, mi voz desvaneciéndose. Por supuesto que no. No sabes nada, no sientes nada, eres solo una máquina. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que estaba hablando solo. La IA solo estaba haciendo su trabajo, procesando datos, gestionando sistemas, manteniéndome con vida. No entendía el miedo, la pérdida o el horror que lentamente devoraba mi cordura. Las pesadillas llegaron después. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en la tierra, parado en medio de un vasto paisaje vacío. El cielo era negro, el suelo agrietado y seco, como si toda la luz hubiera sido drenada del planeta. Y entonces el suelo comenzaba a desmoronarse, los pedazos cayendo al vacío, dejándome parado en una isla cada vez más pequeña de tierra, con nada más que oscuridad alrededor. Despertaba bañado en sudor frío, jadeando por aire, pero la oscuridad todavía estaba allí, esperándome afuera de la estación, paciente e implacable. Traté de mantenerme despierto, de evitar las pesadillas, pero la fatiga era abrumadora. Mi cuerpo se estaba apagando, mi mente deshilachándose en los bordes. Comencé a ver cosas, figuras en los corredores, los rostros de mis seres queridos reflejados en las superficies pulidas de la estación. Me observaban en silencio, sus rasgos tensos, con dolor y enojo. Sellé partes de la estación, retirándome a espacios cada vez más pequeños, tratando de mantener las alucinaciones a raya. Pero no importaba a dónde fuera. El vacío siempre estaba allí, presionándome, susurrándome al oído. Vega, tu comportamiento actual indica niveles elevados de estrés y paranoia, observó la IA. Recomiendo un curso de sedantes para ayudarte a descansar. ¿Sedantes? ¿Crees que un poco de sueño va a arreglar esto? Zrenia, no entiendes. Nada de esto es real. Todo se está desmoronando. Yo me estoy desmoronando. La sugerencia de la IA se quedó en mi mente. Sabía que solo estaba siguiendo el protocolo, tratando de mantenerme estable, pero se sentía como una burla. ¿Cómo podía dormir cuando todo el universo se estaba desmoronando a mi alrededor? El punto de quiebre llegó cuando el espacio comenzó a cambiar. Estaba en la cubierta de observación, mirando hacia la oscuridad, cuando noté movimiento. Las estrellas, las galaxias distantes, se estaban reorganizando, formando nuevos patrones. Me tambaleé hacia atrás. Esto no era una alucinación. Podía sentirlo. Algo estaba sucediendo allá afuera. IA, reporte sobre las imágenes externas. Las imágenes externas no muestran anomalías significativas, respondió la IA. No, eso no está bien, murmuré, volviéndome hacia la ventana. Los patrones se volvían más distintos ahora, arremolinándose, coalesciendo en algo. En el centro de los patrones arremolinados apareció una luz, pequeña al principio, pero creciendo rápidamente, expandiéndose hasta llenar toda la ventana.
Era cegadora, quemando mis retinas, pero no podía apartar la mirada. La luz destelló, enviando ondas de choque a través de la estación, a través de mi propio ser, y con la luz llegaron las visiones. Me golpearon como un tren de carga, una avalancha de imágenes y sensaciones que abrumaron mis sentidos. Vi galaxias naciendo y muriendo, estrellas explotando en supernovas, planetas formándose del polvo y luego desmoronándose en la nada. Vi la Tierra, no solo como era, sino como había sido y sería. Un ciclo interminable de creación y destrucción, repitiéndose una y otra vez. Era un observador, una mota minúscula en la vastedad del cosmos, presenciando el ascenso y la caída de universos, el nacimiento y la muerte de todo lo que había conocido. Todo estaba conectado, todo era parte de un ciclo que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Y entonces lo entendí. La Tierra no había desaparecido. Había sido reiniciada, borrada en preparación para el siguiente ciclo. El vacío no era solo espacio vacío. Era el mecanismo por el cual el universo se renovaba, limpiando la pizarra para comenzar de nuevo. Yo era el único que quedaba, el último remanente de un universo que ya no existía. Y ahora estaba siendo arrastrado al siguiente ciclo para presenciarlo todo de nuevo. No, susurré, hundiéndome de rodillas, lágrimas corriendo por mi rostro. No, esto no puede ser. Pero lo era. Podía sentir el vacío extendiéndose hacia mí, arrastrándome, listo para borrar lo poco que quedaba de mi existencia. El horror de todo era demasiado para soportar. El conocimiento de que todo lo que había amado, todo lo que había sido, era solo un parpadeo en un ciclo interminable, destinado a ser olvidado. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una ruptura final en el frágil hilo de mi cordura. La verdad cósmica era insoportable y ya no podía luchar contra ella. El sentimiento se intensificó hasta consumir todo, mi visión, mis pensamientos, mi alma. El vacío era todo lo que había y todo lo que alguna vez habría. Y en ese momento tomé mi decisión. IA, anula los protocolos de seguridad. Abre la esclusa. Vega, esa acción no es recomendable. Por favor, reconsidera, respondió la IA, su tono todavía exasperantemente calmado. Hazlo, ordené, mi mano alcanzando la palanca de liberación de emergencia. Hazlo ahora. Hubo una pausa, y entonces escuché el silbido de la esclusa despresurizándose. La puerta se deslizó abierta, revelando el remolino del vacío afuera, la luz arrastrándome hacia adentro. Respiré profundamente, sintiendo el aire frío y vacío llenar mis pulmones. No había miedo, no había vacilación, solo una sensación de inevitabilidad, de finalidad. Di un paso adelante hacia la luz, hacia el vacío, dejando que me llevara, y mientras lo hacía, sentí una sensación de paz. El ciclo continuaría, el vacío se reiniciaría, y yo sería parte de él, perdido en el bucle interminable de creación y destrucción.